Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy contentísimo de compartir con ustedes en esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica. Este es su programa Concilios y les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes que nos reciben en sus hogares en toda América y también, ¿por qué no?, en Europa y en otros países donde llega la señal a través también de Internet. Quiero decirles que este es su programa Concilios y que el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, nada más y nada menos que el tema de la economía y la cuestión social. Así es que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios, muy contentos. Les recuerdo que tenemos nuestras vías de comunicación. Las vías de comunicación son el correo de concilios@mariavision.com, por el cual yo puedo responderles sus correos en la semana. Y también, si quieren una comunicación más rápida, podemos tener el Twitter, que es @filos1403. Por el Twitter las respuestas pueden ser realmente inmediatas, aunque a veces se satura un poco. Pero si no, también tenemos el Facebook, manuel.ocampo.ponce, es mi cuenta de Facebook. Si me piden amistad, yo por lo general los recibo a todos y por ahí también podemos interactuar para poder ir comentando sobre este programa tan interesante el día de hoy, porque realmente lo que nos plantea la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza, del Concilio Vaticano II, pues es muy, muy interesante y muy actual este tema porque tiene que ver con la cuestión económica y social. Nada más y nada menos que lo que es la economía y la sociedad, los sistemas políticos y económicos que ya en el contexto del Concilio Vaticano II, que se celebró en los años 60 del siglo pasado, 1961, 62, 63, pues salió este documento y ya con un análisis muy, muy importante y profundo sobre la cuestión social. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre este tema, pero ahora vamos a entrar a él de una manera muy, muy profunda, porque este apartado del capítulo que trata esto, el capítulo 3, viene dividido en varias secciones y esta sección de la cuestión social y económica ya va señalando los problemas que ya se veían perfilar en el contexto del Concilio Vaticano II y que ahora, fíjense, si nosotros reflexionamos en el contexto actual, pues nos daremos cuenta de que parece que el mundo se empeñó en ir exactamente en contra de los principios y de las directrices que dio el Concilio Vaticano II, que no son consejos, sino son lineamientos necesarios e indispensables para que se respete la dignidad de las personas y para que se garantice el bien común. Pero ya en ese contexto estaban muy enfilados y muy desarrollados estos trasnochadísimos sistemas económicos y políticos que fueron hijos de la masonería y de la Revolución Francesa, que son el liberalismo económico, conocido también como capitalismo liberal o como capitalismo, y el marxismo, que es conocido como izquierda, comunismo o socialismo, porque va teniendo diferentes vertientes. Pues en este punto, en este apartado de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, y que a continuación, durante el programa, vamos a escuchar algunos de los textos exactos, ¿verdad?, con viva voz del concilio, de los padres conciliares, cómo se pronuncian
previniendo de los problemas tan graves que ya se venían desarrollando en ese contexto y que muy lamentablemente, como les digo, a 50 o más años del Concilio Vaticano II, parece que en todas estas décadas la humanidad acabó de consolidar todos los problemas que ya venían planteados ahí y de ir exactamente en contra de lo que había planteado el Concilio Vaticano II. Bueno, pues fíjense ustedes que una de las cosas, de las consecuencias, es esta gravísima injusticia social que vivimos en la actualidad. Pensemos, como lo hemos dicho tantas veces, en 3/4 partes de la humanidad en la miseria y en la pobreza. Aunque todo parecía indicar que el desarrollo económico, sobre todo el desarrollo también tecnológico y científico, llevaba una inercia muy fuerte con grandes logros, pero estos sistemas económicos y políticos hicieron que el poder y el dinero se fuera concentrando cada vez más en menos personas muy ricas que acabaron teniendo el poder prácticamente de todo el planeta, dividido en dos grandes bloques, el bloque izquierda o el bloque comunista, marxista o socialista, y el bloque capitalista. Si nosotros analizamos estos sistemas, los dos son las dos caras de una misma moneda, que es el materialismo. Una visión materialista muy pobre de lo que es la realidad, que excluye a Dios o que lo reduce a una cuestión subjetiva, porque si nosotros vemos, por ejemplo, incluso en los billetes de algunos países imperialistas, viene la palabra Dios, pero es un Dios reducido a las subjetividades, es decir, a lo que cada sujeto se crea como Dios y no es el Dios verdadero. Y por eso acabamos en la idolatría, y esta idolatría, que además en la vertiente marxista es colectivista y sacrifica gravemente los derechos fundamentales de las personas en aras o en función del todo colectivo, y el liberalismo, que malentiende la libertad y el desarrollo, poniendo el dinero y las utilidades por encima de toda la escala de valores. Estos dos sistemas invierten la realidad y ponen por encima la producción y el dinero respectivamente, produciendo una esclavitud, una alienación del hombre y un empobrecimiento y un atropello contra los derechos humanos. Todo esto lo vamos a ir viendo en este programa, que como ven, pues es un derroche de sabiduría que nos da el concilio, que nos dan los padres conciliares y que debemos realmente reflexionar. Vamos a un corte y regresamos. Aquí ya estoy recibiendo algunos comentarios de ustedes. Quiero mandarle un saludo a Evelyn Morales, a María Teresa Cervantes, Alberto Isaac. También quiero mandarle un saludo a Mari Carmen Carmeliux, a Edith Marmolejo, a Cristian Guzmán, a Luis Gutiérrez y bueno, también aquí a Felipe de Jesús Rosales Aldape, que dice buenas noches, saludos de San Luis Potosí, que está aquí atento al programa. Bueno, en el transcurso del programa vamos a ir contestando algunas de las inquietudes, que seguramente habrá mucha inquietud, porque justo, ¿verdad? Aquí vemos cómo esta problemática, que además venía gestándose desde el siglo XIX. Recordemos, por ejemplo, en el caso de México, yo sé que no todos son mexicanos, porque este programa se transmite en toda América Latina, también en Estados Unidos, pero es importante que nosotros sepamos, y sobre todo también en Europa, en España, que sepamos muy bien de dónde viene la raíz de esto. Y la raíz, acuérdense ustedes que son las ideas del siglo XVII y XVIII, que en el XIX las ideas
fueron a dar sus frutos en la parte económica y social. Y justo cuando, por ejemplo, México y después muchos países también de América Latina se independizan de España, sobre todo los países hispanos que se acabaron independizando de España, Estados Unidos ya en el siglo XIX, a través de la doctrina Monroe, que no sé si han escuchado ustedes, o de los tratados como el Tratado de Poinsett y otro de MacLean, Ocampo, etcétera. Estos tratados hicieron que los calvinistas masones de esa época vieran a América Latina como o a Hispanoamérica como una oportunidad para dominarla, enriquecerla y alienarla. ¿Alienarla de qué manera? Bueno, pues haciendo unos tratados que prácticamente la dejaban sin posibilidades de desarrollar técnica, tecnología, y sin desarrollar tampoco pues la ciencia. Y entonces aparentemente pues el desarrollo, ¿verdad? Ya en el siglo XX estaba muy fuerte, había un gran desarrollo científico y tecnológico y también una gran interdependencia entre las personas, las redes y las naciones, pero la verdad es que ya desde el siglo XIX, desde principios del siglo XIX y sobre todo a mediados, ya los calvinistas y la masonería, las logias yorquinas, ya se habían apoderado y habían hecho un plan estructural para que todos los países de América Latina fueran sus esclavos y tener mano de obra esclava y recursos naturales a muy bajo costo. Entonces, pues realmente esto va gestando, ¿verdad?, varios problemas y su aparente antagónico, que es el comunismo, que ve supuestamente por el bien de la mayoría, pero que también es un producto del mismo capitalismo, como lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Pero hemos preparado un material en donde viene exactamente lo que el concilio va diciendo sobre estos temas, que es necesario que escuchemos y pongamos mucha atención para no pensar que la Iglesia no se ha pronunciado en función de estas realidades tan dramáticas que ahora vivimos. Vamos a ver el material. En el mundo actual, Gaudium et Spes, está dedicado a la vida económico-social y en el número 63 se refiere a algunos aspectos de la vida económica con las siguientes palabras textuales. También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, la vocación íntegra del hombre y el bien de la sociedad entera, porque es el hombre, el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. La economía moderna, como los restantes sectores de la vida social, se caracteriza por un creciente dominio del hombre sobre la naturaleza, por la multiplicación e intensificación de las relaciones sociales y de la interdependencia entre ciudadanos, asociaciones y pueblos, y también por la cada vez más frecuente intervención del poder político. Por otra parte, el progreso de las técnicas de producción y la mejor organización del comercio y de los servicios han convertido a la economía en instrumento capaz de satisfacer las nuevas necesidades de la familia humana, que no cesan de acrecentarse. Sin embargo, no faltan los motivos de inquietud. Muchos hombres, sobre todo en regiones económicamente prósperas, parecen guiarse por la economía de tal manera que casi toda su vida personal y social está como teñida de cierto espíritu económico, tanto en las naciones de la economía colectivista como en las otras. En un momento en el que el desarrollo de la vida económica, orientada y ordenada de una manera racional y humana, podría permitir una atenuación de las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y un desprecio de los más pobres.
Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia o malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria, y mientras un pequeño número de hombres dispone de amplísimo poder de decisión, otros están privados de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y trabajo indigna de la persona humana. Tales desequilibrios económicos y sociales se producen tanto entre los sectores agrícola, industrial y de servicios, por una parte, como entre las diversas regiones dentro de un mismo país. Cada día se agudiza más la oposición entre las naciones económicamente desarrolladas y los países en vías de desarrollo, con peligros de la paz mundial. Los hombres de nuestro tiempo son cada vez más sensibles a estas disparidades, al estar plenamente convencidos ante la amplitud de las posibilidades técnicas y económicas del mundo moderno, de que este estado funesto de cosas puede y debe ser corregido. Son necesarias muchas reformas en la vida económico-social y un cambio de mentalidad y de costumbres en todos ellos. Para eso, la Iglesia en el transcurso de los siglos, a la luz del Evangelio, ha concretado los principios de justicia y equidad exigidos por la recta razón, tanto en orden de la vida individual y social, como en orden a la vida internacional, y los ha manifestado, y especialmente en estos últimos tiempos. El Concilio tiene intención de robustecer estos principios, dadas las circunstancias actuales, y dar algunas orientaciones, mirando sobre todo a las exigencias de desarrollo económico. Ya ven ustedes cuántas cosas tan importantes vienen aquí en este documento y sobre todo, fíjense, cómo es muy clara la doctrina sobre la economía y la cuestión social. La economía tiene que ver por el bien de la persona, por el bien integral del hombre y también tiene que ver por el bien común, es decir, el verdadero bien de todos y cada uno de los miembros de una sociedad, su verdadero bien integral en la cuestión material, pero también en la cuestión espiritual. Pareciera que la economía se limita exclusivamente al ámbito de la moneda, del dinero, y se ha reducido en este reduccionismo su acción a producir utilidades económicas, productividad, pero descuidando los otros aspectos del hombre. Por eso una postura materialista, sea marxista o liberal, es tan dañina para la sociedad y ahora, bueno, pues sufrimos las consecuencias porque ahora tenemos el mundo en un subdesarrollo, en un empobrecimiento muy grande, en el que muy pocos tienen acceso a todos estos beneficios de la tecnología. Pero quiero aprovechar también para mandar un saludo aquí a Gerardo Segovia, a Paul Fuentes también, a Evelyn Morales, y también quiero mandarle aquí otro saludo muy afectuoso a, permítanme porque aquí se me movió un poco, Alberto Isaac Martínez, al abogado Jorge Villela H., que nos ve desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me pide oración también y pide oración a todos ustedes por el párroco Rubén Robles. Bueno, pues también para Lupe Curiel, un saludo muy afectuoso que nos está viendo. Y bueno, vamos a un corte, no se vayan, regresamos. Estamos aquí en su programa Concilios hablando nada más y nada menos que de la cuestión económica y social en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. Quiero mandar un saludo también a Alberto Isaac Martínez, pero a su esposa Celia, que nos está viendo, un saludo muy afectuoso. Y bueno, vamos a continuar
avanzando un poco más porque vean estos lineamientos que, como les he dicho, no son sugerencias, sino son principios fundamentales necesarios e indispensables para una economía adecuada y una política adecuada. ¿Por qué la Iglesia tiene que dar estos principios? Porque estos principios se basan en la vocación que el hombre tiene y que el mismo Dios le ha dado, y por lo mismo tiene que ver con la dignidad de la persona, con su integridad personal y con el bien común y la justicia, que es justamente lo que tiene que velar la Iglesia Católica y que realmente pues vemos que no se ha cumplido en estos años posteriores al concilio. Les estaba diciendo que esto viene ya desde el siglo XIX, cuando la independencia de todos los estados americanos de España y por lo tanto del catolicismo, porque si nosotros vemos en el catolicismo, pues realmente fue atacado por estos grupos de las logias masónicas, sobre todo la logia yorquina, que pues ya tenía unos intereses muy específicos de acabar con la Iglesia Católica. Por eso la historia, por ejemplo, de México y de muchos países de Hispanoamérica se puede resumir facilísimamente como la lucha entre la masonería y la Iglesia Católica, es decir, el cristianismo, el catolicismo. Estos grupos provenientes sobre todo de sectas calvinistas y judías también, entre calvinistas y judíos se formaron las logias masónicas y de otras sectas protestantes, y estos masones ya tenían intereses y un programa muy especial. Recordemos, por ejemplo, Benito Juárez, el papel tan importante que hizo para entregar nuestro país a estos intereses extranjeros, y luego otros funcionarios masones, como él también, que entregaron el país a los intereses de la masonería, firmando tratados en donde ya se perfilaba desde 1830, 40, 50, desde 1810 para adelante, lo que iba a ser nuestro triste futuro de todos los países que, como México, con sus respectivos representantes masones, pues acabamos en la pobreza, en la miseria, en el subdesarrollo. Pensemos que en México y en muchos países de América Latina no hay ni industria para producir radios, televisores, lavadoras, licuadoras. Todo es del extranjero. Somos la mano de obra esclava de esos países que utilizan nuestros recursos naturales y nuestro recurso humano a muy bajo precio. Veamos países que han tenido problemas. Todo está lleno de socialismo y de comunismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo hace que el poder y el dinero se concentre en muy poca gente, y una vez que esa gente se hace muy rica y poderosa y los demás están en la pobreza, viene o prende las ideas del marxismo, que promete una igualdad de clases sociales, una mejor distribución del dinero, pero en realidad es una mentira, porque es un sistema materialista en donde la producción está por encima de la persona humana y acaban produciendo esclavos. Y esos esclavos, una vez que los países se hacen comunistas, como son Cuba y muchos países de América Latina, son el mercado perfecto, como lo ha sido también China, para que países imperialistas muy grandes tengan, como les decía, mano de obra esclava y exploten sus recursos naturales, pero además de esas dos cosas que ya son bastante graves, tengan un mercado cautivo que somos nosotros mismos, que encima de que lo hacemos y que utilizamos nuestros recursos, nos lo venden después mucho más caro. Por eso no puede haber desarrollo, y por eso ya este documento decía claramente, como lo vamos a ver en el material que viene a continuación, que estos dos sistemas, tanto el liberal, es decir, el que malentiende la libertad, como el colectivista, que pone la producción o el todo colectivo sin respetar los derechos de la persona, pues estos dos sistemas eran muy dañinos, y pues ahora vemos las consecuencias y las vivimos todos los días. Vamos a este material, ponga mucha atención. La sección 1 del capítulo 3 de la Gaudium et Spes está dedicado específicamente al desarrollo económico, y en el número 64
se refiere a la ley fundamental del desarrollo, que es el servicio del hombre, con las siguientes palabras textuales. Hoy más que nunca, para hacer frente al aumento de población y responder a las aspiraciones más amplias del género humano, es preciso tender a un aumento de la producción agrícola e industrial y de la prestación de servicios. Por ello, hay que favorecer el progreso técnico, el espíritu de innovación, la creación y ampliación de nuevas empresas, la adaptación de los métodos, el esfuerzo sostenido de cuantos participan en la producción. En una palabra, de todo cuanto puede contribuir a este progreso. La finalidad fundamental de esta producción no es el mero incremento de productos, ni el beneficio mayor, ni el poder, sino el servicio del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y sus aspiraciones intelectuales, morales, espirituales y religiosas. De todo hombre decimos, de todo grupo de hombres sin distinción de raza o de continente. La actividad económica, siguiendo sus métodos y leyes propias, debe ejercerse de manera que, respetando el orden moral, obedezca a los designios de Dios sobre el hombre. Y en el número 65 se refiere al desarrollo económico bajo el control humano, afirmando textualmente que el desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre. No debe quedar en manos de unos pocos o de grupos económicamente poderosos en exceso, ni siquiera en manos de una sola comunidad política, ni de ciertas naciones más poderosas. Es preciso, por el contrario, que en todo nivel, el mayor número posible de hombres y el conjunto de las naciones en el plano internacional puedan tomar parte activa en la orientación del desarrollo. Asimismo, este supone la cooperación orgánica y concertada de las iniciativas espontáneas de los individuos, de sus asociaciones libres y de la acción de las autoridades públicas. No se puede dejar el desarrollo ni al libre juego de las fuerzas económicas, ni a la sola decisión de la autoridad pública. A este propósito, hay que acusar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa concepción de la libertad, como las que sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción. Recuerden todos los ciudadanos, por otra parte, el deber y el derecho que tienen y que el poder civil ha de reconocer, de contribuir por sí mismos al progreso de su propia comunidad. En los países menos desarrollados, donde se impone el empleo urgente de todos los recursos, ponen en grave riesgo el bien común los que retienen sus riquezas improductivamente o los que, salvado el derecho personal de emigración, privan a su país de los medios materiales y espirituales de que disponen. El número 66 es muy enérgico al afirmar que han de eliminarse las enormes desigualdades económico-sociales, refiriéndose a este problema con las siguientes palabras textuales. Para responder a las exigencias de la justicia y de la equidad, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que, dentro del respeto a los derechos de las personas y a las características de cada pueblo, desaparezcan lo más rápidamente posible las diferencias económicas verdaderamente monstruosas que, vinculadas a discriminaciones individuales y sociales, existen hoy y frecuentemente aumentan. De igual manera, en muchas regiones, teniendo en cuenta las peculiares dificultades de la agricultura, ya en la producción como en la comercialización de sus bienes, hay que ayudar a los labradores para que aumenten su capacidad productiva y comercial e introduzcan los cambios necesarios e innovaciones, consigan una justa ganancia y no queden reducidos,
como sucede con frecuencia, a la situación de ciudadanos de inferior categoría. Los agricultores, especialmente los jóvenes, han de aplicarse con el afán a perfeccionar su técnica profesional, sin la que no podrá darse el desarrollo de la agricultura. La justicia y la equidad exigen también que la movilidad, absolutamente necesaria en una economía progresiva, se ordene de manera que se evite la inseguridad del individuo y de su familia. Con respecto a los trabajadores que provienen de otros países o de otras regiones y que prestan su cooperación al crecimiento económico de una nación o de una provincia, se ha de evitar toda discriminación en materia de remuneración o de condiciones de trabajo. Además, la sociedad entera, en particular los poderes públicos, deben acogerlos como a personas, no como a simple mano de obra útil a la producción. Deben facilitar la presencia de sus familias junto a ellos, ayudarles a procurarse un alojamiento decente y facilitar su incorporación a la vida social del país o de la región que los acoge. Sin embargo, en cuanto sea posible, deben crearse fuentes de trabajo en las regiones de los trabajadores. En las economías en periodo de transición, así como en las formas nuevas de la sociedad industrial, en las que, por ejemplo, se desarrolla la automatización, se requieren medidas para asegurar a cada uno empleo suficiente y adaptado, y eventualmente una formación técnica y profesional adecuada. Debe garantizar la subsistencia y la dignidad de los que, sobre todo por razón de enfermedad o edad, se encuentran en situación apurada. Aquí tengo un comentario de Felipe de Jesús Rosales. Dice, parece que este mundo sigue abriendo las brechas y busca la forma de que la desigualdad siga campeando, resultado de un materialismo exacerbado y que ahora no solo despoja, sino dicta quien no es útil a la sociedad. Vean cómo, sobre todo en el número 64, yo les agradezco mucho estos comentarios porque realmente es el drama que estamos viviendo y viene tan claro como estas falsas doctrinas, tanto el colectivismo como el liberalismo, ya vienen bien señaladas y bien detectadas por la Iglesia Católica, sobre todo por los padres conciliares, que es este documento del magisterio. Porque todavía hay personas que a estas alturas y con las consecuencias tan graves quieren coquetear aún dentro de la misma iglesia con los sistemas, con las democracias liberales o las democracias marxistas. Llámese teología de la liberación, que bueno, se ha extendido tanto en América Latina y ha hecho tanto daño, aun cuando ha habido documentos tan claros del magisterio de la Iglesia Católica, posteriores también del mismo Papa cuando era pues el encargado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, en su momento se pronunció tan claramente. Estos sistemas no pueden ser justos porque parten de una concepción del mundo equivocada, de una concepción materialista y atea, donde el reino de Dios es, a partir de la lucha de clases, una sociedad sin clases sociales, lo cual atenta contra una antropología correcta, tanto individual como una concepción social adecuada del hombre. Pero vean ustedes cómo a pesar de todo esto, pues seguimos y claro, por lo mismo sufriendo las consecuencias, porque cuando el hombre va en contra de la realidad, no puede haber justicia ni paz. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya ven, miren, todas estas ideas del siglo XIX, que fueron terribles, estos tratados que se empezaron a firmar y estas acciones que se empezaron a tomar desde el siglo XIX, auspiciadas por la masonería, en el siglo XX, bueno, ya a finales del siglo XIX, en el siglo XIX traen la Revolución Francesa como cabeza después de todas las demás revoluciones en América,
que han sido la peor tragedia de la historia de la pobre América Latina, ¿sí? Porque todas estas revoluciones pues dejaron dividido, polarizado ya desde ese entonces su contexto en lo que era la parte comunista y la parte liberal. Como ejemplo también México, pero yo sé que todos los países, simplemente veamos Venezuela, lo que sucedió en Cuba, ¿sí? Lo que está sucediendo en Argentina, en Chile, en todas partes, en todos estos países donde el capitalismo prácticamente nos ha entregado a la izquierda. Y este capitalismo que nos ha entregado a la izquierda ha producido un gran empobrecimiento. Pensemos en México, todo lo que fue después ya en el siglo XX a principios, 1925-29, toda la pesadilla de Plutarco Elías Calles, la persecución religiosa tan terrible, todas las muertes que hubo durante la Guerra de los Cristeros y después toda esta dinastía de los Cárdenas, que también son de izquierda, sin dejar de mencionar a Álvaro Obregón como estos grandes protagonistas que nos dejaron en esta situación tan grave a pesar de estos documentos y después del Concilio Vaticano II que se celebró en los años 60 y que es tan claro, porque además déjenme decirles a ustedes que ya desde el siglo XIX hubieron muchos documentos, encíclicas como la Eterni Patris, como el Decreto Lamentabile, el Juramento Antimodernista, documentos oficiales que están ahí vigentes en la Iglesia, porque en la Iglesia los documentos no caducan, sino que están vigentes y la doctrina, y sobre todo en cuestión de dogma y de moral, es perenne. Entonces eso no se termina y ahí sigue. Bueno, no quiero dejar pasar el tema tan importante del final de lo que son los migrantes, las personas que trabajan la tierra y sí, ¿por qué no también los albañiles, las personas, empleados domésticos, etcétera, que en realidad viven en la esclavitud en estos países, ¿sí? Estos países siguen habiendo esclavitud y esta esclavitud es provocada justo por esta situación tan grave en donde, en contra de lo que dice la Gaudium et Spes, el poder se ha ido concentrando prácticamente en unas cuantas naciones poderosas y todos los demás en el subdesarrollo, en el retraso, en el rezago, la marginación. Los migrantes no tienen las características que respeten la dignidad por su trabajo, un salario digno que les garantice una vejez o una enfermedad. Todo esto es una gran injusticia social que además clama al cielo, porque son pecados sociales que claman al cielo y que vienen de estructuras de pecado, que esas son las estructuras en las que se ha desarrollado en el siglo XX prácticamente toda la política y toda la economía reduccionista. Esperemos que con estas reflexiones sirvan para que, como lo dice el documento, haya realmente una profunda renovación de lo que es la cuestión política y económica. Hace falta una reflexión. Recordemos que hay una doctrina social católica que además sale después y hay documentos y compendios incluso de toda la doctrina social católica en donde vienen los principios que debe seguir la economía y la política, y no por cuestión religiosa, sino porque así los exige la propia naturaleza humana, individual y social. Estos principios pueden ser descubiertos con la razón, por la misma razón filosófica, pero no por una razón agnóstica, idealista, racionalista, empirista, como fue la que propició todo este problema y esta injusticia social con tanto derramamiento de sangre en países, pues por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? Con toda la muerte de todos los nativos de esa región y luego todas las muertes que ha causado el comunismo y el capitalismo en sus diferentes formas y manifestaciones. Ha sido gravísimo todo esto, clama al cielo y yo creo que es el momento de que nosotros reflexionemos y las personas que se dedican a esto y que son realmente católicas, pues vean la responsabilidad moral y social que tienen con estas ideas. Pero bueno, fíjense que
pues hemos llegado al final del programa. Como siempre se va muy rápido, pero yo les quiero agradecer mucho que nos permitan entrar a sus hogares, y también quiero pues pedirles que no se separen de esta bendita señal, porque siempre tiene algo muy bueno y saludable para el espíritu que ofrecerles. Muchas gracias a todos. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.